las pacientes que entran en alto riesgo obstétrico, que tienen una condición potencialmente que amenaza su vida, en ellas debemos trabajar de manera oportuna, de manera eficaz y de manera integral. ¿Para qué? Para que no se convierta en esa amenaza de su vida, como es la morbilidad materna extrema, que está a un paso de ser una muerte materna. Como ya sabemos, la mortalidad materna es un indicador de trazador a nivel del país, a nivel de ciudad, es decir, una ciudad donde ocurra una mortalidad materna, pues baja los indicadores. Por eso, este evento interfiere a todo el componente intersectorial, es decir, no solo es la salud, sino todos los componentes sociales, administrativos, todos los componentes que requieran que no haya una muerte materna. Para eso, el Near Miss materno, que es considerado por la Organización Mundial de Salud, garantiza la acompañabilidad internacional de estos eventos, donde a nivel local, regional y distrital hay una serie de acciones donde encaminan, lo primero que encaminamos es que a identificar todos esos casos de criterios de morbilidad materna. Que cuando un médico está al frente de una paciente con criterios de morbilidad materna extrema, sepa que está ante una paciente que está gravemente enferma y que hay que intervenir. Hay que hacer unas acciones con oportunidad para intervenir. Bueno, esta es la línea de tiempo del Near Miss o de la morbilidad materna extrema, que vemos que viene en mejoría desde el año 2012. En el año 2015 las notificaciones eran al egreso hospitalario. Cuando la paciente se iba del hospital era que notificaran a la paciente. Desde allí se hizo unos cambios del nivel y empezaron a verificar que las pacientes se debían notificar apenas ingrese a la institución. Por eso es de notificación inmediata. Y además de eso, han creado una serie de estrategias como el sistema de alerta temprana. Todos están familiarizados con este concepto, el sistema de alerta temprana, que es muy importante para detectar las complicaciones obstétricas. Bueno, entonces, para la vigilancia de la morbilidad hay que determinar las características del evento. Toda mujer que tenga las medidas de frecuencia para la estimación y magnitud de la tendencia de este. También deben generar una información oportuna de los casos de morbilidad materna con una notificación inmediata, que servirá eso de insumo para que la EAPB de cada paciente haga unas estrategias y haga unas acciones inmediatas con el caso. Y también identificar las acciones y situaciones que originan las complicaciones graves de esa materna y configurar los casos de la morbilidad. Entonces, todo caso de morbilidad materna extrema es una mujer con una complicación durante el embarazo, durante el parto y dentro de los 42 días siguientes de la terminación del embarazo, que pone en riesgo su vida pero sobrevive y que cumple con un solo criterio de inclusión, que ya vamos a hablar de los criterios. Ya les había mencionado que hay tres criterios específicos para considerar que es una morbilidad: cuando hay una falla orgánica, cardiovascular, cerebral, renal, respiratoria, hepática o de coagulación. Y las enfermedades específicas: la eclampsia, la preeclampsia severa, hemorragia obstétrica severa, sepsis, rotura uterina. Y en los del procedimiento, cualquier procedimiento quirúrgico que tenga una complicación en la materna. Bueno, ahora, entre los de disfunción está la disfunción cardiovascular. Entonces hay unas características clínicas, unas características de laboratorio y unas características de intervenciones hacia esa materna. Si encontramos una paciente con un arresto o un paro cardiorrespiratorio, que tenga la perfusión grave, que tenga un shock cardíaco, ausencia de pulsos periféricos, hipotensión de 30 minutos asociada a cualquier choque, ya sea séptico o hipovolémico,
una presión arterial sistólica mayor de 90, una presión arterial media entre 60 y la disminución de la presión arterial sistólica por debajo de 40. Un índice cardíaco muy importante, porque en las revisiones de la historia casi no vemos el índice cardíaco. Es muy importante que se especifique cuál es el índice cardíaco de cada una de las, y los llenados capilares. Y la tensión arterial sistólica mayor a 160 y la distólica en 110. Acidosis grave también, y las intervenciones, si hay una paciente que tiene un soporte nootrópico, vasopresor o vasodilatador, reanimación, es una paciente que tiene una disfunción cardiovascular y por lo tanto es una morbilidad materna. En la disfunción renal, un deterioro agudo de la función renal, oliguria, y una creatinina mayor de 3.5. Las pacientes que requieren diálisis, insuficiencia renal aguda, es una paciente con una disfunción renal. Disfunción hepática, alteración función hepática que se documenta con una ictericia en la piel y escleras, epigastralgia más un dolor en el hipocondrio derecho y la ictericia en la precancia. La disfunción cerebral, encontramos la inconsistencia prolongada o coma mayor de 12 horas, un accidente cerebrovascular, signos de focalización, y encontramos en los signos de cualquier déficit motor sensitivo no generalizado como afasia, paresia o plegia, múltiples extremidades, ceguera, disminución de la percepción del dolor, movimientos visuales, distralgia, alteraciones asimétricas de reflejos tendinosos profundos o aparición de los reflejos, y las convulsiones incontrolables, estado de mal epiléptico, parálisis generalizada. Esos son los de disfunción cerebral. Los de disfunción respiratoria, encontramos la cianosis aguda, taquipnea severa, bradipnea severa, respiración jadeante, la hipoxia severa y la paciente que tiene una intubación o ventilación no relacionada con las anestesias. La de disfunción de coagulación o hematológica, encontramos los trastornos de coagulación o alteración de formación de coágulo, coagulación intravascular diseminada, la trombocitopenia aguda grave, la evidencia de la hemólisis o el fibrinógeno igual o mayor a 2 gramos. La administración de 3 o más unidades de glóbulos rojos o otro derivado. En los procedimientos quirúrgicos diferentes al parto y a la cesárea, toda complicación obstétrica o de cualquier condición que genera como consecuencia un compromiso grave en la paciente. La eclampsia, pues ya con estas de enfermedad específica estamos como más relacionadas, porque hay unas que son los primeros 3 eventos de mortalidad materna a nivel nacional. Entonces, entre las relacionadas con enfermedad específica encontramos la eclampsia, que son las presencias de convulsiones generalizadas en el contexto de la preeclampsia en pacientes sin historia previa de epilepsia o cualquier estado de coma o ausencia de otros trastornos neurológicos. Y ahí va a sugerir que le coloquen el criterio de disfunción cerebral. Encontramos la preeclampsia severa. La preeclampsia severa, que pues sabemos que lo primero, lo más importante de la preeclampsia son de caracterizar las preeclampsias son los signos vitales. Entonces, si encontramos una materna que tiene su tensión arterial sistólica mayor a 160 y diastólica mayor a 110, sugiere una paciente con una falla cardiovascular. Además, encontramos pacientes con edemas pulmonares en el contexto de preeclampsia, alteraciones visuales con el contexto de preeclampsia severa, amaurosis bilateral, escatomas, diplopsia, disminución de la visión hipótona, dolores de cabeza severos.
Cuando se acompaña por iflesia, hecatomas visuales persistentes. Aquí quería sobre los dolores de cabeza porque muchas preeclampsias, más que todo las que se están manifestando últimamente, vemos que los signos por presión arterial no la podemos definir, porque la paciente tiene una presión arterial siempre bien, pero vemos que la paciente llega y manifiesta, yo tengo la cefalea en casco, pero como solo en la historia clínica refiere el médico, no, cefalea, pero no especifica qué tipo de cefalea, y tampoco la escala del dolor no la colocan, entonces es muy difícil registrar si estamos ante una presencia de preeclampsia severa o no. Entonces es muy importante que se registre en las historias clínicas qué tipo de cefalea es, en donde si la cefalea es occipital, si es en casco, y hacer pues el registro para poder clasificar a estas pacientes. En cuanto a las características del laboratorio, vemos que si tiene una creatinina mayor a 3.5, elevación de las transaminasas o niveles moderados elevados. La trombocitopenia también aguda grave, que también pues va a considerar a las mismas disfunciones orgánicas que ya se le mencionó anteriormente. Acerca de la sepsis o infección de sistémica severa, aquí este es el único de los criterios de morbilidad que sugiere que tenga dos características clínicas para cumplir. Si vemos que una paciente tiene una temperatura mayor de 38 grados y su frecuencia cardíaca es menor a 90, entonces si tiene los dos, sí cumple con el criterio, pero si vemos que solo tiene un criterio, no cumple para el criterio. Entonces es una paciente con alto riesgo que debemos vigilar, que debemos hacer la vigilancia cada 4 horas y debemos vigilar, pero no es considerada una morbilidad materna por sepsis sistémica o infección grave. También la frecuencia respiratoria mayor a 20, presión arterial sistólica mayor a 90, la media mayor a 70, disminución de la presión arterial sistólica menor a 40 o por debajo de lo normal, porque también vemos que si podemos ver que la paciente ya venía con eso mismo porque de pronto tiene una enfermedad de base, pues debemos considerarlo. También el estado de conciencia alterado, el edema generalizado, el hilio paralítico, la reducción de llenado capilar, que es muy importante. Bueno, aquí en cuanto a las características del laboratorio, pues sí, ya sabemos que cualquiera de las características del laboratorio cumple para una sepsis. Aunque tenga solo una, va a cumplir para una sepsis. La hemorragia obstétrica severa, entonces ahí vemos que es una pérdida sanguínea de origen obstétrico de un 25% de la volemia, pérdida mayor a 1000, cuando vemos que, no sé aquí qué me puede decir cómo ustedes acá consideran las hemorragias postparto. ¿Cómo evalúan ustedes la pérdida sanguínea? ¿Quién está relacionado con el parto? Para parto vaginal más de 500 cc, para cesárea más de 1000 cc, o cualquier pérdida que ocasione cambios en la hemodinámica de la materna. Sí, pero ¿cómo ustedes evalúan esas pérdidas? ¿Cómo la cuantifican? No, es visual, básicamente. No hay un conteo de compresas, ni de toallas, ni de toallas. Sí, disculpen que meta la cuchara. En los nuevos protocolos dice que hay que cuantificar la cantidad de sangre, porque el ojímetro del ginecólogo es uno de los que más falla. La enfermera tiene más visualización de la pérdida sanguínea que el médico. Entonces, o se hace con las compresas, o se hace poniendo unas bolsas para recolectar la sangre. Entonces es lo que están sugiriendo
¿cómo se llama lo que están haciendo los protocolos? Bueno, entonces aquí vemos que la característica es una caída de hematocrito mayor de 10 puntos. También las características clínicas son cambios hemodinámicos, los mismos cambios hemodinámicos que sí van a sugerir que esa paciente está grave, y la coagulación intravascular diseminada. En esta también la hemorragia, toda paciente que se le administren 3 o más unidades de glóbulos rojos empaquetados, esa paciente es considerada una morbilidad con el criterio de hemorragia obstétrica si ha tenido las pérdidas sanguíneas. La ruptura uterina, que es la pérdida de la continuidad del músculo uterino, pues todas las rupturas uterinas van a ser una morbilidad, más si se le administra las 3 unidades de glóbulos rojos. Y de igual la misma clasificación de la hemorragia obstétrica, que son las pérdidas sanguíneas. Y para tener en cuenta que toda paciente debe tener una falla de órgano, ya sea cualquiera con enfermedades específicas, por ejemplo un aborto séptico, un aborto ectópico roto, tiene que tener una falla de órgano que acabamos de mencionar para que pueda considerarse como una morbilidad materna extrema, como cualquier también enfermedad autoinmune, hematológica, oncológica, endocrina, gastrointestinal, también todo aquello evento tromboembólico y todo evento cardiocerebrovascular tiene que tener una disfunción orgánica para él. Acerca de los eventos de interés de salud pública, como por ejemplo el dengue, la paciente que es considerada una morbilidad es la paciente que está gravemente enferma. No, porque sea un dengue y es una paciente, es una materna, es considerada una morbilidad. Tiene que tener alguna falla de órgano. Asimismo con los accidentes, los intentos de suicidio, las víctimas de la violencia y así. Bueno, esto es donde vamos a enfatizar sobre la notificación inmediata, que como les decía, desde 2015 se convirtió en una notificación inmediata, y que aquí ustedes van a ver el portal de Civigila Web, que una vez ustedes realicen una notificación o capten un caso, inmediatamente la EAPB tiene responsabilidad. Y por eso nosotros tenemos que ser garantes de que cada caso que nosotros obviemos o no consideremos que sea una morbilidad materna extrema y la paciente termina en una muerte materna, es muy importante nosotros la responsabilidad de que tuvimos la paciente y que no la tuvimos, la atendimos y se nos pasó y no la notificamos. Por eso es importante, porque como algunas personas consideran, no, es que como eso le corresponde a la enfermera o el médico o la enfermera, el médico es el que llena la ficha. Yo no tuve la culpa, el médico es el que no llenó la ficha. Es muy importante que todos los actores que intervienen en la atención de la materna, sea enfermera, especialista, sea el médico general, tengan pues la facultad para poder hacer la notificación. Bueno, eso es sobre el análisis de la información. Nosotros estamos analizando para mirar cuáles son los indicadores del evento de morbilidad. Vamos a ver subgrupos de edad, características étnicas, grupos socioeconómicos, el comportamiento del municipio o de la residencia. En este caso va a ser el comportamiento de Barranquilla. ¿Cuántas maternas llegan grave a la misericordia? ¿Por qué razón? Y también consideramos entre los casos de morbilidad materna y muerte materna para evitar la calidad de atención de una IPS. Nos sentamos con las APB que tienen unas IPS contratadas. Vea, en tal IPS usted por lo menos tuvieron 500 muertes maternas, pero no se murió ninguna. Tienen calidad en la atención. Pero en la misma IPS, morbilidades maternas extremas. 500 morbilidades maternas extremas y no se murió ninguna. Y el escenario B, que son pacientes con una IPS con 500 morbilidades maternas extremas, pero muere una, ya la calidad en atención de esa IPS pues va a disminuir.
Bueno, estos son los indicadores del evento de morbilidad que miramos desde, como les decía, desde los casos de muerte materna a los casos de morbilidad materna extrema, que van en relación con... Entonces, uno de las características específicas y de los eventos priorizados son las eclampsias, las preeclampsias severas y las hemorragias obstétricas severas. ¿Por qué creen ustedes que estas tres características o clasificación del evento de morbilidad materna las estamos priorizando a diferencia de las demás? Son las que más matan. Ajá, son las tres principales. Son las tres primeras causas de muerte materna a nivel nacional y también en Barranquilla. Bueno, esa notificación la notificación de que hagan aquí en la institución crea una alerta donde se va para la EAPB y la entidad territorial, en este caso nosotros como Distrito de Barranquilla, donde desplegamos unas acciones de respuesta inmediata con toda la red de prestadores. En Barranquilla, para darles a conocer, hay un hospital padrino que se llama El Camino Adelita de Char, que fue escogido por el Ministerio de Salud porque es la institución donde hay casos de morbilidad materna extrema, pero menos se mueren. Entonces fue escogido como eso, los capacitaron con el Hospital Valle de Lili, que a nivel de Colombia es el hospital pues con más razón del evento de morbilidad materna. Fue capacitado, fue trasladado hasta Cali y fue capacitado en un periodo, y de ahí ellos se escogieron como hospital padrino, y ustedes, la Misericordia Internacional, son un hospital apadrinado. El hospital super padrino siempre va a ser el Valle de Lili, que es el que capacita a nivel de Colombia. Entonces es importante que ustedes conozcan estas estrategias que a nivel del distrito estamos realizando, donde hacemos un seguimiento diario de la notificación del evento de morbilidad materna en el sistema de alerta temprana, los seguimientos a la notificación semanal de los eventos de morbilidad, un monitoreo y el cumplimiento de los seguimientos por cada EAPB. Una vez notificado, la EAPB realiza un seguimiento inmediato, uno a las 48 72 horas después del egreso, a los 21 días, a los 28 días, a los 3 meses luego del egreso hospitalario, hasta que la paciente pues termina, porque sabemos que para una mortalidad materna es hasta los 42 días posparto. Es decir, si hoy me llega una paciente, no, ya yo tuve mi parto hace 30 días, es una paciente que está entre las mortalidades maternas tempranas, una paciente que debemos hacer intervenciones porque es muy posparto, hasta los 42 días. Todas estas acciones estamos realizando para precisamente eso, la reducción de la mortalidad. Hemos hecho circulares, hemos hecho reuniones con la EAPB para la revisión de los seguimientos. Estamos haciendo unas reuniones semanales con cada gerente de la EAPB acerca del evento de morbilidad materna extrema y cómo podemos impactar las acciones de las maternas en el distrito de Barranquilla. También estamos igual siguiendo con la búsqueda de la identificación y monitoreo de gestantes sospechosas y confirmadas de COVID, porque el COVID todavía está latente y queremos que no pase con ninguna de las maternas. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Una pregunta. Señor, adelante. Me llamó la atención lo que dijo el señor sobre recolectar la sangre con la bolsa. O sea, ¿cómo se hace eso de manera confiable, pues teniendo en cuenta la pérdida que hay en la compresa, lo que se recoge con la succión, lo que se mezcla con otros líquidos dentro de la cirugía? Por eso, ¿Cómo es eso? cuando usted tiene un parto, hablemos de un parto, ¿sí? Primero hace la limpieza, ¿sí?, de la zona, ¿verdad? Entonces esa recolección no se va a hacer ahí, eso se pierde. Después de ahí donde usted va a meter, es como una bolsa, pero una bolsa que viene
¿cómo le diría? Una bolsa recolectora, exactamente, y que usted va adaptable al parto, pero después de hacer la limpieza, porque si no se va a mezclar lo que usted acaba de decir. O pone compresas, usa compresas y esas compresas se pesan previamente y después se pesan ya con la sangre, entonces se sabe qué pérdida tuvo. Pero eso es cualitativo, eso no es cuantitativo. ¿Cómo? Eso no es específico, doctor, porque es que en cuánto es una compresa inicialmente o cuánto es, antes las mediciones se hacían con una toalla materna o sea, una toalla normal y supuestamente daba un aproximado, pero no es específico. Hay que ver Pero es mejor que hacerla al ojo, doctor. No, pero cuantificar, pero realmente lo que nos conduce a nosotros a tomar una conducta es el estado dinámico de la paciente. ¿Sí? En el nuevo protocolo del ministerio y en las listas de chequeo que aquí está, se pide la recolección. Sí, Y esas son las dos formas. ¿Cuánto pesa una toalla materna? Por eso había que pesarla primero, doctor. Hay que tratar de, o sea, es como digo, es muy variable. Sí, puede ser una de las ayudas que tenemos para cuantificar, pero realmente el estado hemodinámico del paciente es lo que determina todo. No estamos hablando del estado hemodinámico, estamos hablando de la cantidad de sangre. Es que una cosa es lo que yo digo, es que aproximadamente perdió 1000, no es aproximado, porque no tenemos el ojo para medirlo. También se vuelve aproximado, que es un poquitito. Pero es más certero que el ojo, doctor, es lo que quiero más que diga. ¿Y cómo diferencia el líquido amniótico de la sangre que el otro? O sea, eso no es muy variable. Exacto, porque tiene más líquido amniótico que sangre. La pregunta que hago es, si yo pongo la bolsa, ¿cómo voy a diferenciar el líquido amniótico, la rotura de membrana, con la sangre que la paciente está perdiendo? Y la orina Siempre va a ser subjetivo. es más y se orina y hace poco al mismo tiempo porque está cerca de la cuadra. O sea, eso es muy variable. Pero es más seguro, o sea, es más específico que hacer al ojo. Es lo que quiero entender y eso es lo que nos están pidiendo ¿cómo se llama? En los protocolos. Quería hacer un poco puntuales, quería saber en las estadísticas de ustedes la prevalencia con respecto a morbimortalidad materna que específico que son regímenes, ¿verdad? La parte del trastorno hipertensivo, hemorragia y sepsis. A nivel nacional el comportamiento ha cambiado y a nivel departamental también. O sea, la sepsis ha sido prioritaria como incidencia. No, primer lugar trastorno hipertensivo, segundo hemorragia y tercero sepsis. Porque es que acuérdate que la sepsis la dividimos en dos, sepsis obstétrica y no obstétrica. No, sí, por eso, pero en los últimos procesos que se han hablado, se ha visto que la incidencia a nivel nacional de sepsis está un poquito por encima con respecto a otros parámetros de prevalencia. Entonces, a nivel departamental. Lo que pasa es que la sepsis en este momento no obstétrica está muy comprometida por los trastornos respiratorios. Aprovechando la pregunta del doctor, yo creo que cuando hagan estas presentaciones sería bueno que nos retroalimenten con esas cifras y nos traen una diapositiva Como no, doctor. nos quede claro Te la hago de cómo vamos en vitrina. el tiempo, porque creo que estamos con la pelea perdida en el país y en la región. O sea, todo lo que estamos haciendo no está haciendo el impacto necesario o lo que esperábamos. Entonces siempre es bueno tener esas estadísticas para que sepamos que no vamos bien. Sí, tenemos la misma mortalidad de hace, nosotros la de hace tenemos, 100 años. pero no sé si me pueden prestar mi computador. Nosotros tenemos las estadísticas de todas las instituciones. Solo es colocar un clic, Misericordia Internacional. La próxima será. Pero sí queríamos como enfatizar en cuanto a la atención integral. Yo quisiera conocer los médicos obstétricos si tienen estas listas de chequeo de crisis hipertensiva, si la tienen en cada servicio. Sí, ya la tenemos socializada, todos los médicos de planta, ginecólogos, la tenemos en los celulares y estamos siempre atentos a estas. Bueno, importante que además del celular, porque es difícil cuando tengan una crisis hipertensiva, cuando tengan una sepsis y cuando tengan una hemorragia posparto, muy difícil sacar el celular o de pronto sacar el celular, que impriman esto y eso. Es importante que también la tengan registrada en flujogramas, porque estas son las listas de chequeo que han intervenido en la disminución, en el plan de aceleración para la reducción de mortalidad materna.
Y es una de las importancias que ustedes estas listas de chequeo la tengan a la mano y la realicen con cada paciente. Tengo una crisis hipertensiva en estos momentos, vamos a hacer la lista de chequeo. Entonces la lista de chequeo, como vemos, tiene los diagnósticos, tiene unos pasos a seguir y tiene también la definición del manejo de cada uno de los eventos. Entonces queríamos socializarle pues el día de hoy esto de manera resumida, que la morbilidad materna extrema está impactando bastante a nivel distrital. Vamos en tendencia al aumento y que estamos en el segundo periodo donde esperamos casos, donde esperamos mucho más casos de muerte materna y que tenemos que impactar con las acciones e intervenciones que hagamos en cuanto a la atención integral de las maternas. Yo quería hacer otro comentario. Dos cositas. Una es que si no fortalecemos atención primaria, todas las cosas van a ser. Y la otra cosa muy importante que le voy a decir es que el índice cardíaco nada más se puede estimar por 3 métodos. Método hemodinámicamente invasivo, o mínimamente invasivo o no invasivo. Para todas las 3 condiciones se necesita unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Y la cosa útil del índice cardíaco es para medir potencia cardíaca, contractilidad cardíaca, que lo podemos hacer de otra manera con ecocardiografía sin tener que estarlo midiendo directamente con un catéter que entra por la pulmonar. Es muy importante saber eso, porque no puede haber la sorpresa de que no vemos casi índice cardíaco cuando yo sencillamente le puedo hacer un eco y puedo medir mi contractilidad, mi fracción de eso. Entonces, no se trata de un número ni un índice, se trata de la evaluación integral del paciente. Para nosotros la creatinina es un incremento tardío. Ya cuando la creatinina aumenta, lleva más de 24 o 48 horas en falla renal, por tanto, para mí eso ya no tiene ningún rol. Entonces, yo creo que hay que buscar otro método diagnóstico que la Secretaría lo puede, que son costo de eficiencia adecuado, como el NGA, que son métodos que son prácticos, que en menos de 12 horas la función renal cuando se altera yo lo puedo saber. Y muy importante, importantísimo, vuelvo y lo repito a lo que dije al inicio. Si nosotros aquí en el nivel de atención del cuarto nivel, el 93 nivel, vamos a nada más que tratar las consecuencias de lo que no se hizo en el primer nivel, porque nosotros, todos los pacientes que tenemos, la mayoría de todos ellos, de 10 consultas prenatales van a 3, van a 2. Y yo no veo ninguna acción en relación a eso. Sí, doctor. Ninguna que impacte en lo que estamos recibiendo. Así es. Por eso es que no cambian las cosas. Yo creo que ella quiso decir Estamos- que el índice de choque es sencillo y fácil. No, también dice el índice, pero recordemos que toda morbilidad, vamos a escuchar, recordemos que toda morbilidad materna extrema es una paciente grave. Y por ende, nosotros estamos hablando de pacientes que están críticas, que deben estar en una unidad de cuidados intensivos. Por eso es que se menciona eso, porque mínimamente la paciente se estabiliza, o sea, la estabilizan en la urgencia o hospitalización, pero luego la suben a una unidad de cuidados intensivos. Es más, la mayoría, o sea, los pocos, ya las pacientes que nosotros tenemos como morbilidad materna que pasaron la crisis de cada uno de los, es la que encontramos en hospitalización. De resto, todas las encontramos en la unidad de cuidados intensivos. Pero no es porque me digan que se cardíaco como rutina, porque hay muchos métodos de evaluación. No, es uno de los criterios, doctor. Usted como especialista lo puede escoger o no lo puede escoger, pero es uno de los criterios que a usted le van a implementar para considerar que es una morbilidad materna. Como hay muchos de los criterios, usted puede escoger, dependiendo del caso, usted escoge el que usted considere como especialista, el que le sirva para la atención integral de la paciente. Buenos días. Retomo un poquito lo que menciona el doctor Adel con relación a la atención primaria de estas pacientes de ustedes. Sí se está haciendo una reunión periódica cada semana o cada 15 días entre Secretaría de Salud y la EPS. Nosotros ayer tuvimos la oportunidad de sentarnos el doctor Humberto, Estefanía, el equipo de salud de la Secretaría, y con nosotros se está sentando la Secretaría cada X número de días, y nosotros estamos generándole también hacia la Secretaría todas aquellas situaciones propias de la atención técnica previa a la llegada a un nivel de alta complejidad como la nuestra. Un punto que le tocaba yo ayer a Estefanía y al equipo de Secretaría del doctor Humberto es el tema de cómo se presentan estas maternas en nuestra institución.
La escolaridad es un tema delicado en ese sentido de estas maternas. Estamos teniendo cada vez mujeres más jóvenes, menores incluso de 18 años, con 2 y 3 embarazos, pero también llegan las militantes. Llegan sin ningún tipo de información. A veces ni saben dónde viven, sí saben quién es el esposo o el marido, pero no saben a veces ni siquiera quién es su ginecólogo, cuándo empezaron la atención obstétrica, qué estudios ya han hecho o qué estudios se le han dejado hacer. Hemos propuesto ya en 2 reuniones con el EPS y con la Secretaría que volvamos a lo que se hizo hace mucho tiempo. Le han puesto diferentes nombres, la cartilla obstétrica, el carnet obstétrico, no sé, pero que sea un documento en donde la paciente lo tenga obstétrica mientras no termine su embarazo y hasta después de darle alta, ande con él como si fuera su cédula de ciudadanía, donde ahí las diferentes IPS consignen todo lo que se le está haciendo al paciente. Cuando esta paciente llega aquí y no trae ningún reporte ni ningún tipo de estudio, arrancamos de cero nuevamente. Estudios, laboratorio, imagen, y eso es dinero del sistema de salud. Probablemente una semana antes se lo pudieron haber hecho, pero esta paciente no. Entonces sí creo que hemos avanzado ahí. Nos queda mucho que la EPS mejore ese proceso. Y lo otro que proponíamos era la articulación entre estas IPS de atención básica primaria o de control del embarazo con nosotros. Tenemos que articularnos definitivamente porque a nosotros nos van a seguir llegando las obstétricas enredadas. Viene la cosecha elevada de carnaval. Estamos empezando ahora en agosto, septiembre, octubre, de ahí vamos a tener una cosecha importante. Entonces, con las 3 EPS grandes de nosotros, Salud Total, Salud Caja Costo, vamos a sentarnos a buscar el enlace con esas IPS de atención básica de ellos para que haya una mejor comunicación al momento de que remiten esas pacientes a nuestra institución. A veces las mandan a que entre por la urgencia sin ningún tipo de documentación, sin información y empezamos nosotros entonces en un proceso. ¿Ves? Creo que esa articulación sí nos va a ayudar mucho como secretario. Así es, Doc. Y también reforzando lo que nos dice el doctor, acerca de, ya se están realizando intervenciones puntuales con el Ministerio de Salud. Nos sentamos los jueves y los viernes con cada una, pues por cada una de las regiones, nos sentamos con cada una de las EAPB, el Ministerio se sienta con los gerentes y empezamos a revisar los datos estadísticos y los casos puntuales de la morbilidad materna extrema. Por ejemplo, en muchas ocasiones han considerado casos de acá de la Misericordia donde han sido intervenidos y han sido manejados y se les dice a la IAPB, la paciente llegó gravemente, llegó en este estado a la institución. ¿Qué hiciste tú antes de que pasara eso? ¿Qué pasó con la paciente? Entonces muéstranos estrategias, muéstranos objetivos, y empezamos a ver que las IAPB se están, pero la verdad es que pues el impacto, como nos decía el doctor, ha sido un poco acerca de lo que queremos ver con las maternas. Los que todos trabajamos en esto de atención de la materna, todo lo que queremos ver es que se impacte que la paciente ya llegue estabilizada, que la paciente llegue, que la paciente tenga un médico en la atención primaria, que conozca el caso y que una vez el médico conozca el caso, tenga articulación con la IPS de más complejidad. Eso es lo que se quiere, pues estamos trabajando para eso. Yo preguntaba por las cifras y la retroalimentación porque me da la sensación de que muchas muertes maternas no son intrahospitalarias y las complicaciones se dan en el puerperio y la muerte se da 1 semana, 2 semanas después del parto. ¿Ya? Entonces, conocer eso es importante porque si hay un alto porcentaje de muertes maternas en el puerperio, hay que vigilar el puerperio. Y si nosotros miramos qué estamos haciendo con el puerperio, no estamos haciendo casi nada. La citamos a tal día, no sé qué, pero y de pronto le decimos cuáles son los signos de alarma, pero yo creo que ahí hay una especie de abandono nuevamente por el primer nivel. O sea, el primer nivel nos la entrega mal, como dice el doctor, nosotros la mandamos al primer nivel y sigue en abandono en el primer nivel. Entonces, el primer nivel
tiene que vigilar no solo antes del parto, sino después del parto y hacerlo bien. Pienso yo acá como una estrategia que deberíamos crear es toda paciente que entre a UCI porque tuvo una morbilidad materna extrema, dentro de ese seguimiento especial que debe hacérsele, debe ser intenso. Debe ser intenso. Es más, el otro día hablando con el médico de urgencia, yo les planteaba, ¿y qué tal si les entregamos a todas esas pacientes un pulso oxímetro y un tensiómetro y que la enseñemos que tienen que tomarse la presión todos los días y ponerse el pulsioxímetro y mandarnos ese informe por teléfono y hacerle una vigilancia indirecta a nosotros? Podría ser una buena idea. ¿Qué tanto vale un tensiómetro o un pulsioxímetro? Nada. Ahora, se le puede pedir que lo devuelva, pero si no lo quiere devolver, que no lo devuelva. Eso no vale nada para lo que vale la vida de una mujer de esta, ¿no? ¿Cuántas pacientes pasan por UCI mensualmente? No nos bajamos de 20. Bueno, 20 tensiómetros, 20 pulsiosímetros. Con el carácter devolutivo, pero si no lo devuelven no importa, eso no vale nada. Aquí a nivel de Barranquilla nosotros tenemos 50 pacientes diarias en la UCI. Me refiero a que son estrategias que deberíamos estar creando, porque de pronto, digamos, fichar a la paciente y mandarle una auxiliar a que vaya a la casa, todo ese traslado, toda esa cosa, Sí. simplemente para tomar la presión y tomar el pulso, a mí me parece. Estamos de acuerdo. Si hay dinero para eso, porque Sí, es que eso es mantenimiento en salud. digamos la cantidad de ambulancias que Responde a la tenemos para EPS. llevar un dolor de cabeza de aquí para allá y de allá para acá. Andamos en ambulancia todo el día. Coge una ambulancia, mandan una ambulancia de Sabana Larga que creo que vale como 1 millón o algo más, porque la paciente tiene 130, 90. O sea, que allá no hay centro, allá no hay médico, allá no hay manera, no, pero todo es para el cuarto nivel. Entonces, yo creo que hay que mirar esa parte, esa zona postparto de la mujer, porque creo que se nos están muriendo, y ustedes tienen de pronto más idea de las estadísticas estas, pero muchas se han muerto en su casa o bien muy grave después del puerperio. Sí, yo quería agregarle algo, doctor. Acuérdense que la 3280 salió en el 2018 y la atención de una embarazada se iniciaba en el control prenatal. Ahora se inicia ¿dónde? En la consulta preconcepcional, identificando riesgos. Que este año se cumplieron los 3 años de plazo que le dio el gobierno a todas las EPS y todavía no conseguimos una paciente que tenga un control de preconcepción. Sí, entonces políticas hay. Toda paciente que sale de esta institución con una morbilidad materna extrema tiene que salir como un método anticonceptivo. Esos son, ¿cómo se estrategia? Cuando llega a la EPS, a la IPS, tiene dentro de los parámetros dice 72 horas por parto. ¿Sí? La paciente hipertensa tiene que ser vista por medicina interna. Entonces estrategias hay, sino que no las cumplimos. ¿Sí? No, pero es que eso precisamente es lo que se busca. O sea, así como se está haciendo el análisis retrospectivo y el prospectivo, como ustedes lo quieran ver, de la embarazada o de la materna, aquí institucional, en la UCI, en el control y todo, así debe ser el control PIP, que antes era muy funcional en cualquier tipo de institución o cualquier prestador de servicio, pero ese PIP no se está haciendo. O sea, nosotros lo que le estamos comentando es que no hay un control prenatal completo. No, o sea, claro. es muy mínimo la paciente que llega con su cartoncito como antes, con su control prenatal, y no se identifican oportunamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que fortalecer, la atención integral PIP, o sea, promoción y prevención, que no se está haciendo, y llegan las complicaciones, y es fácil ya cuando llegan acá, pasó esto, pasó lo otro, no hay esto, no hay lo otro. Y así como se está presentando la UCI, se debe presentar el PIP. Digo yo que es una de las estrategias que se deben adoptar. Lo que hay que fortalecer, doctor, es el control prenatal. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la charla sobre interrupción voluntaria del embarazo. Vuelvo a pedirle disculpas porque a mí me dijeron interrupción voluntaria del embarazo y fue la que yo preparé. Entonces vamos a hacer como una introducción, vamos a hablar que el derecho a la salud reproductiva debe ser una prioridad en todos los países del mundo. Prioridad. Eso lo dijo la ONU 2021.
Vamos a hablar un poquito de los derechos sexuales y reproductivos. Son los mismos derechos humanos, los mismos derechos reproductivos, los mismos derechos humanos, ¿sí? De carácter fundamental que incluye el acceso efectivo a los sistemas de salud reproductiva y a la interrupción voluntaria. Entonces, los mismos derechos sexuales son los mismos derechos de cualquier individuo. Y estos derechos tienen relación directa con otros, como son ¿cuál? La dignidad, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la información, la salud y la educación. Entonces van compenetrados los dos, o sea, vienen siendo lo mismo. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas mujeres en este momento en Colombia que han sido víctimas de violación o víctimas o tener relaciones sexuales forzadas y que no desean continuar con un embarazo? ¿Cuántas mujeres hay en este momento en Colombia? ¿Sí? También hay mujeres, ¿sí?, que se enfrentan a embarazos que no desean, que son capaces de poner en riesgo su salud y su vida con tal de sacarse ese trabajo. O ponen en riesgo su vida y su salud. ¿Y dónde la ponen? Con los consultorios clandestinos para hacer un aborto, o un aborto inseguro. Sí. Embarazo no deseado. 60% de los embarazos no terminan en aborto. 45% de todos los abortos son inseguros. Entre el 5 y el 13% de estos abortos inseguros terminan en muerte materna. UNFPA 2022. Estas estadísticas. Estadística colombiana: 400.000 muertes maternas por año. 99% de esos abortos son en la clandestinidad. 15.000 abortos espontáneos cada año durante los últimos 5 años. Entonces, ¿qué es un aborto inseguro? Es aquel que se hace en un consultorio que no tiene las garantías necesarias de hacerse en antisexo. Y es una de las principales causas de morbilidad materna extrema, de mortalidad materna. ¿Sí? Entonces, esto hay que ponerle un quieto, un hasta aquí. El aborto inseguro: casi todas las muertes maternas resultantes de estos abortos inseguros son evitables, si se realizan en un hospital o si se realizan bajo la técnica de la MEU, que se puede hacer en un primer nivel de atención, si se guardan todos los requisitos de asepsia. Estas muertes maternas se concentran ¿en qué población? En esas poblaciones de adolescentes, en esas poblaciones de desplazadas. ¿Quiénes se desplazan? Gente que no tiene nada, ¿sí? Que no son abogados. Cuando se empezó la migración de venezolanos, no son abogados, no son médicos, no son arquitectos, ¿sí? Entonces lo que se vino fue la gente que no tenía ningún estudio, sobre todo la mayoría, no estoy hablando de todas, la mayoría. Y también se ve en indígenas, ¿sí?, en gente pobre que no tiene seguro social, a quienes la maternidad las ubica en una situación de vulnerabilidad, ¿sí?, asociada a la exclusión de salud, o sea, no tienen salud. Riesgo de morir: fíjense, en África, cada 54 partos se muere una paciente. En Latinoamérica, una en 180. Y fíjense las estadísticas de Europa: una en 4.900 partos. Una diferencia enorme, ¿sí? El aborto inseguro está asociado con un problema social. Si nosotros observamos esta imagen, vemos que hay una pared que está diferenciando esta zona élite de esta zona marginada, ¿sí? Esta zona marginada no tiene salud, no tiene preparada. No estoy hablando del 100%, pero sí una gran proporción. Y es una expresión de inequidad, porque se presenta en gente pobre,
¿sí? Son las que acuden a esos consultorios clandestinos para realizar su aborto. ¿Es un problema de derechos humanos? Sí, es un problema de derechos humanos, porque se está vulnerando la dignidad de la mujer cuando un legislador le dice usted tiene que continuar con este embarazo. Ella es dueña de su cuerpo. Entonces yo como legislador no puedo decir usted tiene que cargar con ese riesgo que tiene ese niño, ¿sí? Ahora, ¿cuánto pesa esa situación de ese niño para que esa madre pueda soportarlo? Esto hay que cuantificarlo también. Hay que determinar cuál es el riesgo que ella está sometida, a que está sometida y que ella pueda soportar. Entonces, la penalización del aborto, sin ninguna excepción, está vulnerando también esos derechos, ¿sí? Y se considera a una mujer como un instrumento de procreación nada más, porque estamos vulnerando los derechos de esa mujer. Los derechos reproductivos hacen parte de los derechos humanos, ya se los dije, ¿sí? Dentro de estos derechos tenemos el derecho de decidir el número de hijos que queremos. Yo puedo decir que 10 hijos y eso es lo que yo decidí. Pero también el intervalo entre un hijo y otro, ¿sí? Y el derecho a los métodos anticonceptivos. Ya nos tenemos que olvidar, el 60% de nuestra población que se está planificando con ampollas trimestrales. Eso no puede ser. Tiene que tener un método de larga duración, que son vasectomía, ligadura, implante y DIU. Y no lo estamos usando, estamos mandando todavía ampollas. Entonces, ¿qué es la interrupción voluntaria del embarazo? Es un derecho fundamental de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres, o sea, de todas nuestras mujeres colombianas. Eso es un derecho que tienen. Y los derechos reproductivos, como se lo dije hace rato, son parte de los derechos fundamentales que lo dice la Constitución de 1991. Son los mismos derechos constitucionales a los derechos reproductivos. Por esta razón, los servicios de salud deben dar una atención integral a estos pacientes. Vamos a atenderla bien. Entonces, la primera sentencia que rompió este mito que había fue la sentencia C-355 del 2006, ¿sí? Donde la Corte Constitucional, que es el pronunciamiento más importante en materia de derechos sexuales y reproductivos que ha tenido Colombia, 2006. Sí. Esto constituye un avance importante para la garantía y el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres colombianas. Entonces la Corte Constitucional dice, o dijo, que la prohibición total del aborto, ¿sí? Perdón, en todas las circunstancias, o sea, no podíamos decir nadie puede hacerse una interrupción voluntaria de embarazo, eso es imposible, ¿sí? No podemos negarle ese derecho reproductivo o ese derecho del individuo a hacer de su cuerpo lo que ella quiere. Y también violaba los derechos fundamentales de esa mujer, como que le acabo de decir. La exoneración del delito del aborto, ¿sí? Ellos dicen, bueno, vamos a amparar a estas mujeres, ¿sí? Con 3 causales para que se pueda interrumpir ese embarazo. Entonces, primera causal, cuando la continuación del embarazo supone riesgo para la salud y para la vida. Recordarles que los abogados no son médicos. Entonces ellos dividen la vida de la salud. Vida de salud. Y recordarles que la salud es física o psíquica. Entonces esta primera causal fue la que más problemas nos dio por la interpretación. Le pongo un ejemplo. Una madre con un embarazo, con un niño con síndrome de Down,
¿cuál es la causal de ese niño? Una malformación. Pero una malformación que es compatible con la vida. ¿De acuerdo? Pero si nosotros nos ponemos en el sitio de esa mujer, vamos a encontrar una mujer estresada, ¿sí? Una mujer que si trabaja o es cabeza de hogar, va a tener problemas con ese niño porque tiene que dedicarse de por vida a él. Entonces tu estado psíquico va a estar alterado. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera causal debe ser certificada por un médico o por un psicólogo. Recordarles que la psicología está dentro de los trabajadores de la salud. Entonces, fíjense lo que yo les decía hace rato. El profesional certifica que existe esa probabilidad de daño, ¿sí? Pero es la mujer quien decide el nivel de riesgo o peligro a que está dispuesta a correr. Es ella la que determina. Segunda causal, cuando existen serias malformaciones que hacen que el feto sea inviable. Esto que se requiere, un certificado médico expedido por un profesional de salud. No se requiere ni que sea perinatólogo, ni que sea ginecólogo, médico que tenga conocimiento de la gravedad de ese niño. Y la tercera causal, cuando el embarazo es consecuencia de actos criminales de violencia, incesto, inseminación artificial o implantación involuntaria de un óvulo fecundado. Aquí que se requiere la copia de una denuncia, excepto en esas pacientes menores de 14 años, donde se considera como una víctima de que fue violada esta paciente, ¿sí? Y esta mujer es víctima las mujeres víctimas de violencia o de conflictos armados, ¿sí? Según el artículo 23 de la ley 1719 del 2014, le da el derecho de obtener atención integral y gratuita de esta mujer. La edad gestacional, la Corte no puso una edad gestacional, ¿sí? Desde el primer día que la mujer sabe que está embarazada hasta el último momento se puede hacer la interrupción voluntaria del embarazo, que más adelante vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, en febrero del año pasado sale la sentencia C055 del 2022, que es la nueva sentencia la que nos está rigiendo actualmente, que es una decisión histórica. ¿Por qué? Porque esta sentencia lo que dice es no se necesita ninguna causal para realizarnos una interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 24 semanas. O sea, amplía sin ninguna causal. ¿Sí? Entonces, amplía el derecho al aborto. De la sentencia. Entonces, la Corte Constitucional modifica el artículo 122 del Código Penal, donde dice que esas mujeres que se sometan a un aborto o quien realice el aborto tiene derecho a cárcel entre 16 a 54 meses. Tanto la mujer como el médico que le hace el aborto. Entonces, la Corte, ¿qué hace la Corte? Despenaliza el aborto cuando se realiza antes de las 24 semanas de gestación, sin ninguna causal. No se necesita nada, solamente que la paciente vaya con su cédula. Yo quiero hacer una interrupción voluntaria de embarazo, ahí ya pone sus motivos y hasta ahí. No se necesita más nada. Después de este periodo de las 24 semanas en adelante, entonces sí se requieren las tres causales que acabamos de ver. La primera, salud; la segunda, malformación; y la tercera, violación. Entonces, la Corte reivindica la dignidad de la mujer. La reivindica. ¿Por qué? Resalta la dignidad de la mujer no solo como un instrumento de reproducción, pero ya no la estamos viendo como esa mujer que tiene que, o ese animal que tiene que reproducirse cada año. Reconoce la protección jurídica de la vida de la mujer en mayor grado que la del nasciturus. O sea, vale más la vida de la mujer que la vida de ese feto. Ojo. El nasciturus
hace alusión al niño concebido dentro del vientre de la madre, pero que no ha nacido. Y según la legislación colombiana, el niño que no ha nacido no tiene derecho. Ojo. Entonces tiene más derecho la madre que ese niño. Entonces, legislación colombiana, el feto no tiene personalidad jurídica. Entonces vale más la vida de la madre que la vida de ese feto. ¿De acuerdo? Esta charla ya se la dejé aquí en el... Pueden bajarla o se la pueden entregar. Ojo con lo que viene. La controversia de cuándo empieza la vida. Entonces ahí es la pelea con la iglesia, con la... bueno, todo el mundo dice cosas que nadie dice la verdad. Nosotros podemos decir que desde la fecundación, o podemos decir que desde la concepción, o podemos decir que desde la implantación de ese óvulo, ¿sí? O de esa mórula que ya llega a implementarse. Pero, ojo con esto, la vida no es un valor absoluto y existe una diferencia entre el derecho a la vida y la vida como un bien constitucional protegido. ¿Cuáles son las personas que están protegidas? Constitucionalmente protegidas, ¿cuáles son? A ver, fuerte que no se oye. La mujer embarazada y su hijo, los niños y los adultos, o los viejos. Yo no me considero viejo, yo me chula. Entonces, esos son los que están protegidos. Ojo. Pero el derecho a la vida es del que nace, que respira en el momento del nacimiento. De ahí tiene valor jurídico ese niño. Entonces, el derecho a la vida es otorgado a las personas a partir del momento del nacimiento, lo que acabo de decir. Respiró, tiene el derecho a la vida. Ahí sí se equipara con el de la madre. ¿De acuerdo? Pero antes no. Antes se garantiza únicamente su protección de su vida por ser un bien constitucional protegido. ¿Sí? Porque no tiene personalidad jurídica. Entonces la Corte le dice al Congreso, ya sacó estas dos sentencias, y le dice al Congreso y al Gobierno Nacional que tiene que, en el menor tiempo posible, formular una política pública integral y que cuente con ¿qué? Con la divulgación clara de las opciones que tiene la mujer durante y después del embarazo o del parto. Porque esto no existe. Eliminar de cualquier obstáculo, ¿sí?, para el pleno ejercicio de la interrupción voluntaria. Todavía hay trabas, tanto de EPS, de IPS, de desconocimiento médico, porque muchas veces uno, por estar escuchando, no leyendo, sino escuchando al colega, uno interpreta mal las cosas. ¿Sí? Entonces hay que leer. Dar insumos de anticoncepción a todos los pacientes. Porque no puede ser que una paciente que tuvo un parto hace 3 meses quede embarazada. Eso no puede ser. Y desarrollar programas de educación integral para la sexualidad. Pero lamentablemente cuando llegamos a nuestros hijos, esos pelados de entre 10 y 14 años, y se les empieza a educar sexualmente, las primeras que corren son las madres. Están enseñando a mi hija para que tenga relaciones sexuales. No, se está educando a esta niña. Pero lo interpretamos mal. Bueno, entonces el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está relacionado con la información de que esa paciente reciba. Si esa paciente no tiene conocimiento de lo que es una interrupción voluntaria del embarazo, nunca la va a pedir, nunca la va a solicitar. ¿Sí? Entonces esta información debe dársela a esa madre desde el primer momento que llega a la IPS al control prenatal.
Desde ahí hay que educarla, lo que es una interrupción voluntaria, las 3 causales si ya tiene más de 24 semanas, o si es menos de 24 semanas, pues educarla y que ella decida si se va a hacer la interrupción o no. La consulta, ¿quién debe darla? Médico general, enfermera capacitada o especialista en ginecología, psicología, trabajo social. Duración recomendada para, desde el momento que la paciente llega y se le soluciona su problema, 5 días calendario, no hábiles, calendario. Entonces hay que dar una consulta inicial, donde hay que hacer una valoración integral de esa mujer. Vamos a darle la asesoría en interrupción voluntaria sobre los métodos y la paciente la que va a escoger el método que ella desee. Usted le explica, bueno, tengo un método que es a base farmacológica y hay otro método no farmacológico y ella escoge. Una vez que yo le expliqué qué es el método, las ventajas y las complicaciones que se puedan presentar. Hay que dar una orientación y una asesoría, ¿sí? Y darle la consulta en un ambiente de privacidad a esta paciente. Y lo que nunca debe faltar, darle anticoncepción a esta paciente cuando termine el embarazo. Entonces, la consulta inicial hay que hacer una buena historia clínica. Lamentablemente, lo que mejor sabemos hacer los médicos se llama historia clínica, pero es lo peor que hacemos. Dejamos de poner antecedentes, dejamos de tomar signos vitales, dejamos de hacer los diagnósticos adecuados, dejamos de dar los tratamientos adecuados. Entonces, y lo primero que hay que hacer es saber si esta paciente está embarazada o no. Conocer la edad gestacional, ¿sí? Y confirmar que el embarazo sea intrauterino. Garantizar la intimidad. Hacer un examen físico completo, confirmando el embarazo, haciendo un examen bimanual, ¿sí? Y mandando algunos paraclínicos que no están estipulados dentro del protocolo, pero que son necesarios si hay ciertas cosas en esta paciente. ¿Como cuáles? Aquí está lo que les decía, no se requieren, pero hay que conocer la hemoclasificación. Si la paciente no sabemos la hemoclasificación, se nos complica con una hemorragia, entonces no podemos ponerle sangre a esta paciente. Administrar la inmunoglobulina anti-D en esos pacientes RH negativos, ¿sí? Al momento de hacer el procedimiento. Solicitar cuadro hemático en caso de que la paciente esté anémica y presente una hemorragia. Realizar pruebas de VIH y sífilis, indispensable, y dejarlo registrado en la historia clínica. Ecografía. No es necesario, salvo si no tenemos edad gestacional o no sabemos la última menstruación, ¿sí? O estamos pensando que pueda tener una enfermedad trofoblástica o un embarazo ectópico, entonces en estos casos es necesario realizar. Y el lugar donde se va a hacer esta ecografía no tiene nada que ver con el lugar donde se hace la ecografía de las pacientes embarazadas normales. ¿Por qué? Porque no podemos entrar en el confrontamiento de una paciente que se va a hacer una interrupción a una paciente que está feliz con el embarazo que tiene. Y las imágenes no podemos exponerla a esta paciente a que vea a ese hijo, porque cambian la mentalidad inmediatamente. Entonces no se le puede poner a que observe las imágenes del feto. Entonces ya sabemos que las causales son después de las 24 semanas y hay que realizar una consulta psicología, que tampoco es indispensable si nosotros encontramos una paciente psíquicamente normal. Violación.
La ausencia de la denuncia de una violación no quiere decir que no vayamos a realizarle una interrupción voluntaria. No puede ser una barrera para esa paciente. Y esta denuncia puede ser interpuesta por cualquier familiar o amigo de la paciente. Antes se requería que esa paciente fuera a la parte judicial para poner esa denuncia. Y la víctima de violencia hay que tratarla como una urgencia médica. No podemos demorar en esta paciente. Hay que identificar si la paciente así está recibiendo coerción por parte de un familiar o por parte de su pareja. Y si esto se detecta, entonces hay que sacarla o sacar al paciente del consultorio y preguntarle a ella si está siendo víctima de esa coerción. Consentimiento informado es la manifestación libre y voluntaria de la mujer que solicita y acepta someterse a una interrupción voluntaria. ¿Sí? Entonces esto hay que dejarlo escrito, ella tiene que dejarlo escrito, que quiere someterse a una interrupción voluntaria previa explicación de los riesgos que va a tener y del procedimiento que se le va a hacer. El objetor de conciencia es el derecho constitucional de un ciudadano que se puede negar a no cumplir una orden médica, una orden judicial, porque tiene sus valores, su ética, su moral, sus condiciones familiares, ¿sí? Entonces, ese es la persona que puede objetar conciencia. ¿Y quién puede objetar conciencia? Solamente la persona que va a hacer el procedimiento. Es la única persona que puede decir: yo soy objetor de conciencia, pero debe dejarlo escrito. Cuando hace el contrato con la IPS, debe dejarlo escrito, entregarlo, no va a salir el día que llegue la paciente corriendo a firmar que soy objetor de conciencia, no. En el contrato debe estar estipulado que él es objetor. Entonces la IPS, ¿qué debe hacer? Contratar a otro médico que no sea objetor de conciencia, para que ese pueda hacer el procedimiento. Y lo otro es que esa objeción de conciencia no puede anteponerse a las convicciones de la madre que llega a realizarse una interrupción voluntaria. O sea, pesa más el valor de la madre que del médico. Entonces, el profesional que va a realizar el procedimiento es el objetor de conciencia. Ningún juez puede ser objetor de conciencia. Hay una demanda contra Comeva hace muchos años. El ginecólogo dijo que era objetor de conciencia. El ginecólogo estaba dando la consulta, que era objetor de conciencia, y no vio a la paciente. La paciente puso una demanda, una tutela, y el juez puso: soy objetor de conciencia. La paciente tenía riesgo por una preeclampsia, 20% más que una paciente normal. Se complicó, se murió. Tanto el juez como el ginecólogo y Comeva tuvieron que pagar un poco de plata. Entonces, ninguna EPS ni IPS pueden decir que son objetores de conciencia, ¿sí? Puesto que esto es un derecho individual. Aquí había una clínica, o hay una clínica, donde decían que ellos eran objetores de conciencia, cuando empezó esto de la interrupción. Entonces, la objeción de conciencia es personal, no institucional, y aplica solo a la persona natural o la persona jurídica. Si el médico se declara objetor de conciencia, debe remitir a la persona, a esta mujer, a otro médico que no sea objetor de conciencia. ¿De acuerdo? O la IPS tiene que tener una contratación con otra entidad que sí haga el procedimiento. ¿De acuerdo? Se remite a la paciente. Y lo que yo les decía, la IPS tiene que contar con un médico que no sea objetor.
¿Cuáles son los procedimientos que nosotros tenemos para realizar? Entonces, lo primero es explicarle a la paciente las alternativas que tiene para que se haga una interrupción voluntaria. ¿Y cuáles son estas alternativas? Continuar con ese embarazo o esperar que el niño nazca y darlo en adopción. Entonces, la mujer a que elige, después de que usted le explicó qué procedimiento tengo, ella va a elegir cuál es el procedimiento que ella quiere. Dependiendo de la edad gestacional y dependiendo de las ventajas y desventajas de cada método. Entonces ella decide cuál es el método a seguir. Entonces los métodos, antes de la semana 15 tenemos dos métodos. Métodos no farmacológicos y métodos farmacológicos. Los métodos no farmacológicos tenemos la aspiración al vacío o AMEU, que es un procedimiento inocuo que no requiere anestesia, que se puede hacer en un consultorio, en un centro de salud, que no requiere quirófano. Y los métodos farmacológicos, tenemos dos medicamentos que son la mifepristona y el misoprostol. ¿De acuerdo? O la unión de los dos, hacemos la inducción. Hasta la semana 15, lo ideal es hacerlo a través de la AMEU. Puede ser a través de la jeringa llenable al vacío o con el aspirador eléctrico. Y cuando la paciente tiene más de 15 semanas, vamos a hacerlo a través de la dilatación y la evacuación, o sea, a través de pinzas y aspiración. No estamos hablando de grado cortante. Según la Organización Mundial de la Salud, este es un procedimiento que está obsoleto, no se debe hacer. Hasta para los abortos, doctores, aspiración, no se requiere anestesia. Podemos poner anestesia local, damos Jaime, y con esto se puede hacer. En esos pacientes mayores de 22 semanas donde empieza el ay mamita. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer una asistolia fetal antes del procedimiento. Entonces tengo que inocularle al niño cloruro de potasio, que es el mejor para hacerle la asistolia a ese feto. O sea, no debe nacer vivo. Esto es una de las cosas primordiales, no debe nacer vivo este feto. ¿Sí? Entonces hay que llamar al perinatólogo para que haga la ecografía, haga la punción y deposite el cloruro de potasio intracardíaco. ¿Qué es lo que hay que hacer con esta paciente? Ubicarla en un sitio fuera de la sala de maternidad. No puede estar en una sala de maternidad. Tenemos que tener un sitio especial porque si no, el grito de la madre que está pariendo, esto las alteran ella también. Se puede realizar en el primer nivel, como ya se lo había dicho. No requiere anestesia general, pero sí requiere un apoyo psicológico. Entonces, en este momento ya todas las instituciones tienen psicólogos. Entonces, un apoyo psicológico a esta paciente. Damos analgésicos. Se puede hacer bloqueo cervical, hora 3, hora 9, y con esto podemos hacer la dilatación del cervix para poder introducir la cánula, ponerla a través de la jeringa precargable o a través del aspirador. Y lo mismo, el apoyo emocional de esta paciente es importante. Una vez que se realiza el procedimiento, que ya se termina, hay que darle anticoncepción, evitar que esta paciente vaya a quedar embarazada nuevamente. Métodos de larga duración. Hay que educarla sobre signos de alarma. ¿Cuáles son esos signos? Dolor abdominal intenso, sangrado abundante, fiebre y flujo maloliente. Vamos a hacer inhibición de la lactancia materna en esos pacientes
mayores de 16 semanas. Hay que inhibir la lactancia materna. Y vamos a darle una consulta de control en 1 o 2 semanas. Si la paciente, previa valoración telefónica, dice que está bien, no es necesario verlo. Si dice que siente alguna sintomatología, venga y se revisa. Esta es una de las cosas importantes que quería decirle, que una prueba positiva no es siempre una buena noticia. Para algunas mujeres sí, para otras no. Esa está radiante porque le salió la prueba positiva, pero esta de acá no. Y cuando lo llaman a uno a decirle, ¿te preña? El susto entonces doble. La decisión es de la mujer únicamente. Y es la que decide si yo me hago una interrupción voluntaria o no. Sí. Y muchas gracias por escuchar la charla. ¿Alguna pregunta? Tengo una pregunta. ¿Qué pasa de que la persona escoge el método? Por ejemplo, ¿qué pasa si la persona escoge un método que está contraindicado debido No, los métodos que usted tiene en su institución, lo que usted está ofreciendo, vamos a poner el AMEU a través del aspirador o a través de la jeringa preliminar, ¿sí? O a través de misoprostol con la mifepristona. Esos son los métodos que usted le está ofreciendo. Ella escoge alguno de los dos. ¿De acuerdo? Previa educación sobre las complicaciones que pueda tener. ¿Alguna otra pregunta? Cuando a mí me llega un caso de una interrupción, yo tengo que dejar a un lado lo que son conceptos familiares, ética, moral, todo a un lado. Nosotros no podemos anteponer nuestros conceptos sobre el concepto de la paciente. Ya cuando la paciente llega con una decisión a sacarse un feto, ¿sí? A realizarse una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces usted no tiene por qué cambiarle la decisión de esa pareja. Usted tiene su familia, ellos decidieron sacarse, de la decisión de ellos. ¿Sí? Les cuento algo que me pasó. A mí me llaman, yo trabajaba con Comeva, hacía vigilancia, y me llama una enfermera: doctor, tengo una paciente con una insuficiencia renal en diálisis cada 3 días. Digo, ya le ofreciste la interrupción. ¿Cómo se le ocurre, doctor? Si el nefrólogo la felicitó por haber quedado embarazada. Yo digo, nefrólogo, tú estás loca. Ofrézcale la interrupción enseguida. En 1 semana, la paciente que se iba a morir por ese embarazo, estando en una insuficiencia renal crónica.